todos este domingo, ya en el mes de septiembre, día 3, para todos los que se están conectando por vía Facebook o nos están viendo por la plataforma de YouTube también. Les damos la bienvenida. Gracias por estar aquí hoy. Es el día que hizo el Señor para gozarnos, para alegrarnos, para traer las cargas al Señor, para recibir palabra, para recibir sanidad, para recibir restauración, paz y todo lo que Dios tiene. Así es que el día de hoy prepare su corazón porque el Señor va a hablar a nuestra vida. Si usted le permite, lo puede transformar y puede ser un antes y un después. Así es que denle un fuerte aplauso a Dios por la vida de nuestro pastor, que el día de hoy va a compartir una palabra de bendición para usted. La tecnología ya no sé yo cómo está esto, pero bueno, pues vamos a ponernos de pie, vamos a orar. Voy a hacer como la pastora, ¿verdad? Que empiece y para que no se duerman, ¿verdad? Para que en algún momento estemos bien despiertos de lo que Dios va a hacer el día de hoy. ¿Quién está contento? ¿Ven? Pues vamos a orar. Cierra tus ojos y alza los brazos al Señor. Señor, te damos muchísimas gracias, Padre, que nos has permitido hoy estar aquí, Señor, en tu nombre, Señor. Hoy, Señor, venimos con un corazón receptivo, un corazón de carne, Señor, para recibir lo que tú nos quieres hablar el día de hoy. Hoy ponemos en tus manos esta hora, Señor, que seas tú el que hables, que mi carne merme y que tu Espíritu Santo sea el que sobresalga, Señor, y que lo que hoy se hable, Señor, sea lo que tú quieras que hable, y lo que callemos, que seas tú lo que quieras que callemos. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Puedes sentarte. Dáselo, es para Dios. Es para el Rey de Reyes, para el Señor de Señores. Pues hoy estamos muy contentos. Cómo Dios pone la situación en los momentos y el orden en todo. Me tocó estar platicando con algunas personas el día de hoy que estaban entre sí o no iban al encuentro, y bueno, hay algunos que ya decidieron tomar pues esa decisión de ir al encuentro. Y pues hoy vamos a hablar de una persona que tuvo un encuentro con Dios. A lo mejor ya has escuchado varias veces este pasaje, pero hoy Dios nos quiere hablar de una manera muy peculiar, de una manera pues muy importante, de una manera en el cual nosotros, si ha habido alguna duda o un por qué vamos a ese encuentro, o si en algún momento hay alguna situación de trabajo, financiera, familiar, que estés dudando en ir, yo estoy seguro que hoy cuando salgamos vamos a tomar esa decisión de ir a ese encuentro, un encuentro personal con Dios. Y pues como decía Norma, estamos ya próximos, ya unos días nos vamos a ese encuentro glorioso con el Señor. Los que ya hemos ido, sabemos de qué se trata, sabemos que es algo indescriptible. Yo siempre digo que no podemos nosotros con palabras expresarlo. Sí podemos decir muchas cosas, pero un encuentro se vive, un encuentro se siente. Y yo no puedo decirle a Osvaldo, yo voy a sentir por parte tuya. No, claro que no, ¿verdad? Él lo va a sentir. Luis también, ¿verdad? Mi amigo Luis, que tomó la decisión de ir después de 14 años insistiéndole. No tanto, ¿verdad? A lo mejor como 7, pero bueno. Pero va a ir a ese encuentro y es un amigo que siempre hemos estado orando por él y por toda su familia y por todos los chavos, ¿verdad? Que hoy también tomaron esta decisión de ir. Yo sé que va a haber grandes cosas. Yo sé que Dios va a hablar personalmente porque así lo dice la palabra. ¿Y cómo estamos? ¿Estamos preparados? ¿Nos sentimos ya preparados? ¿Amén? ¿Sí? Los que están ya con la decisión, ¿están preparados?
¿De este lado? ¿Sí? ¿Están preparados? A ver, Josué, sí, amén, gloria a Dios. Es un encuentro con Dios, es un encuentro con el Creador, es un encuentro con el Rey de Reyes, el Señor de Señores, nuestro Dios. Pero mira, así como también los encuentristas se prepararon, también los que vamos a servir tenemos que ir preparados. Los que vamos en algún momento a dar alguna plática, o los que vamos en algún momento a algún servicio de staff, no sé, cocina, intercesión, todos tenemos que ir preparados, ¿verdad? Y todos somos parte de un equipo, todos somos parte del cuerpo de Dios, y todos son importantes. No hay quien pueda decir, no, pues es que yo voy en staff y pues a mí me tocó hacer, no sé, alguna situación de limpieza. Es importante, es parte del cuerpo de Cristo, es parte del equipo en el que vamos. Nadie es menos importante. Yo comentaba con los servidores el jueves, ¿verdad? Es como el cuerpo humano, ¿sí? Pues tenemos muchos órganos, ¿verdad? Tenemos dedos, las mujeres se los pintan bien bonitos, ¿verdad? Y se ven bonitos. Pero yo les decía, ¿qué piensan del dedo chiquito del pie izquierdo? Es un dedo, pues a veces está medio feón, ¿cierto o no? Está medio feo, ¿no? Que dices tú, ay, ese ¿para qué lo pusieron ahí, ese dedo chiquito del pie izquierdo? Que ni se ve mucho, ¿verdad? Casi no se nota y está así como metidito y es una cosita chiquita. Bueno, es importante ese dedo. Si no tuviéramos ese dedo, no hubiera un equilibrio, ¿verdad? Nos caeríamos al caminar. Es importante, así en el área que tú vayas sirviendo, en cualquier área que vayas sirviendo, es importante para Dios. Todos somos un equipo, nadie es más, nadie es menos, ¿verdad? Y hoy veremos y platicaremos sobre una conversión. Alguien que a mí me impacta cada vez que leo, y cada vez que leo yo este pasaje, Dios me muestra más cosas de esa conversión de Saulo, esa conversión de Saulo a Pablo, ¿verdad? Vemos nosotros de esa conversión donde vemos que ese valiente y persona que fue Saulo, pues una persona muy importante en los evangelios que vemos nosotros, en la palabra de Dios. Y es muy importante, pero también es muy importante un siervo. ¿Quién fue el siervo que lo atendió inicialmente? Ananías. Ananías era también una persona muy importante en esa conversión de Saulo, en esa conversión que hubo hace ya casi 2000 años, ¿verdad? Y vemos que Saulo era un perseguidor de todo aquel seguidor de Jesús. Vemos nosotros en el versículo 1 del capítulo 9 sobre esta conversión. Dice que Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote. Yo me quiero imaginar, ¿verdad? O me imaginaba yo, dice, respirando, o sea, enfurecido, ¿verdad? Y respiraba, dice aquí la Biblia, respiraba amenazas. Van a ver esos cuates, van a ver, los voy a alcanzar y los voy a agarrar y me los voy a llevar a la cárcel y tengo cartas y licencia para matar y los voy a matar. Él estaba respirando, aquí dice la Biblia, respirando amenazas de muerte contra los discípulos del Señor. Eso dice la Biblia. ¿Qué vemos nosotros? ¿Quién era Pablo, verdad? Yo les voy a decir nada más una parte aquí de lo que viene en la Biblia, una parte del currículum vitae de Saulo, ¿sí? Si vamos al libro de Filipenses, capítulo 3, de favor, si me acompañan rápidamente, capítulo 3, versículo 4 y 5, nada más, con eso vamos a ver.
vamos a ver ciertas características ahí del currículum de ese gran personaje, por el cual muchos de nosotros, a lo mejor cuando empezó a compartir, le compartió a otro y a otro y a otro, y en algún momento te compartieron a ti, Yuli, y por eso estamos aquí. Igual que tu hermana Alde, ¿verdad? Igual que tu mamá, igual que toda la familia. Y mira, dice aquí la Biblia, dice la palabra de Dios en el versículo 4, dice, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, o sea, en lo natural, él tenía en qué confiar porque era una persona muy estudiada. Dice, si alguno piensa que tiene que confiar en la carne, yo más, decía, yo más, porque yo he andado en la carne y sabía de qué se trataba esto al andar en la carne. Y luego sigue diciendo en el versículo 5, y es donde empieza el currículum de él. Dice la Biblia en el versículo 5, circuncidado al 8º día. Ese está de cuenta su carta de presentación. Y lo vimos, Lalo, ¿te acuerdas que lo vimos en Génesis 17, 18? El jueves lo estuvimos viendo, de Abraham, que también hablaba de la circuncisión. Al 8º día era una manera en el cual todo se circuncidaba en aquel entonces, ¿verdad? Dice, yo fui circuncidado al 8º día. 2, dice, yo pertenezco al linaje de Israel, o sea, acá, ¿verdad? Dice, yo soy de acá, de la alta alcurnia, del linaje de Israel. Él nació judío, dice la Biblia. 3, soy de la tribu de Benjamín, o sea, él estaba, dice, yo todo eso había sido. La tribu de Benjamín eran la aristocracia de Israel en aquel entonces, ¿sí? Él tenía, por eso en el versículo anterior dice, yo en la carne pues tengo muchas cosas de qué decir, ¿verdad? ¿Qué más dice aquí? Dice, soy hebreo dentro de los hebreos, ¿verdad? Dice de la tribu de Benjamín, hebreos de hebreos, o sea, era una persona cuando estuvo en aquel entonces, antes de su conversión, dice, yo era de los buenos. Era un hebreo de los hebreos, ¿verdad? Él nació siendo hebreos, sus costumbres, obviamente, que eran del pueblo hebreo, ¿verdad? Y él fue instruido por Gamaliel, eso ya todos lo saben, o algunos lo saben. ¿Qué más fue? Dice que en cuanto a la ley, sigue diciendo aquí, en cuanto a la ley, fariseo. Él era un fariseo, dice la Biblia. En cuanto a la ley, fariseo, es otro de los puntos que él decía que era, ¿verdad? Dice, y en cuanto al celo, en cuanto a lo que tengo que hacer, en cuanto al celo, dice, era perseguidor de la iglesia. ¡Wow! Era una forma de la que antes de su conversión, él hablaba, ¿verdad? De lo que había sido. Era perseguidor de la iglesia y era perseguidor pues más o menos, no, era un excelente perseguidor. Y ahorita más adelante lo vamos a ver. Dice, y en cuanto a la justicia, que es en la ley, era irreprensible. Él lo hacía con coraje, él lo hacía con furia, con ganas y él trabajaba en eso. Dice que aquí, que en cuanto a la ley, de los fariseos, irreprensible, cumplía la ley al pie de la letra. ¿Por qué? Porque amaba a su país. Eso está aquí Pablo comentando a los filipenses. Esto es nada más para que vean de qué tamañito era este señor Saulo, ¿verdad? Antes de su conversión a Pablo. Dice, pero él sabía que ahora que todas esas cartas, todas esas credenciales, todos esos logros, toda esa excelente reputación en su anterior vida no le servían para nada para lograr la salvación. Yo no sé cómo estás tú. Yo sí sé cómo llegué. Yo sí sé cómo en algún momento me jactaba. Que podía decir, ay, ¿cómo? Pues, ay, yo soy de tal religión, ¿verdad? Y pues eso es la buena. La mayoría son así. O alguien puede decir, no hombre, si es que mis papás
son de cuna cristiana, ¿verdad? Y yo no sé cómo sea una cuna cristiana, ¿verdad? Pero soy de cuna cristiana y tengo abolengo y tengo... Alguno pudiera imaginarse eso, o alguno pudiera haber pensado, yo soy tal profesionista, soy tal doctor, no sé, ingeniero, y jactarse de muchas cosas. Yo tengo mucho conocimiento en el mundo, como decía aquí, dice que cuando andaba en la carne, así era él, ¿verdad? Te puedes jactar en eso, según para bien. Pero todo eso no te sirve para nada. No te sirve para lograr la salvación. Pablo perseguía a la iglesia. ¿Y saben por qué la perseguía? Porque pensaba que todo eso era falso y era blasfemo, y que amenazaba la buena relación que había entre los judíos y entre los romanos. Estos antecedentes que vemos nosotros de Pablo, pues no nos muestra nada más que lo que él había sido, ¿verdad? Antes de su conversión. Dice que vino aquí en este mismo versículo, dice, volvamos al libro de Hechos, de favor. Dice la Biblia, nos sigue diciendo aquí en el libro de Hechos, capítulo 9, el que estamos viendo. Dice que él fue, en el versículo 1, vino al sumo sacerdote. ¿Y qué era eso? Dice en el libro también en este mismo libro, un poquito atrás, en el capítulo 8, versículo 3, dice aquí la Biblia, y quiero que lo vayan anotando por si es que nos vamos un poquito rápido. Dice en el versículo 8 de Hechos, capítulo 3, dice, y Saulo asolaba a la iglesia, y él iba casa por casa. Yo cuando veo así pasajes de ese tipo, yo me imagino, ¿verdad?, a Pablo, ¿verdad?, tocando o entrando casa por casa, y arrastraba, dice la Biblia, a los hombres y a las mujeres y los entregaba a la cárcel. ¡Wow! Ese era el buen Pablito, ese era el buen Pablo, que en aquel entonces él lo hacía porque eso es lo que él creía. Dice la Biblia, ¿verdad? Dice que él estaba, ¿verdad? Aquí al principio, que él estaba, yo aquí anotaba, ¿verdad? Y me decía, él es como cuando brama un toro, ¿verdad? Pero él sabía que todo eso pues no le servía para nada. ¿De qué nos podemos jactar nosotros? ¿De que venimos a la iglesia de vez en cuando? ¿De que en algún momento hacemos el devo? ¿O que en algún momento, pues no sé, ¿verdad?, a lo mejor en alguna fiesta pues íbamos a la iglesia, pero nada más por compromiso, porque era como una antesala de irse a un evento social? Dice la palabra también en el libro de Hechos, capítulo 26, versículo 11, si me pueden apoyar ahí, Alex, capítulo 26, versículo 11, dice la Biblia, dice la palabra de Dios, porque si algún agravio o cosa alguna digna de muerte, de hecho no rehuso a morir, pero si nada hay, no es cierto. 26:11, perdón, estaba viendo el 18. Y muchas veces castigándolos en toda la sinagoga, los forzaba a blasfemar, y enfurecido de sobremanera contra ellos, los perseguí en las ciudades extranjeras. No le muevas ahí tantito, por favor. Castigándolos en las sinagogas. Él entraba a las sinagogas, él tenía cartas para entrar en las sinagogas, para llegar, dice ahí, y los forzaba a blasfemar, a decir mentiras, ¿sí? Y enfurecido contra ellos los perseguía hasta ciudades extranjeras. Y vemos nosotros, ¿verdad?, que en ese viaje, en este pasaje que estamos viendo, de hecho para allá iba Pablo, iba a Damasco. Es una ciudad que está como a 280, 300 kilómetros de Jerusalén. Para allá iba. Todo eso es lo que hacía Pablo en aquel entonces, cuando no conocía de Jesús. Amén. Dice que los castigaba. Yo ponía aquí castigándolos, los forzaba a blasfemar,
enfurecido de sobremanera contra ellos, y los perseguía en ciudades extranjeras. Ese era el Pablo del cual estamos hablando. Y no le bastó solamente en Jerusalén. Dice aquí que pidió cartas para ir a las sinagogas de Damasco, que es donde iba, ¿verdad? Y lo que comentaba ahorita. ¿Qué más vemos aquí en el mismo libro de Hechos? En el versículo 2, dice, y pidió cartas para la sinagoga de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, y vean ustedes, camino con C mayúscula, y luego, si hay oportunidad, vamos a hablar lo que Jesús dice, ¿verdad? Yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Dice aquí, y pidió cartas para la sinagoga de Damasco, a fin de que si hallase algún hombres o mujeres, los trajese presos a Jerusalén. Esa era la labor que estaba haciendo Pablo en aquel entonces. Él iba a Damasco, iba a apresar a los cristianos que habían huido de Jerusalén. ¿Por qué? Por la misma persecución, ¿verdad? Él iba a contener y prevenir que se expandiera el cristianismo en otros lados. ¿Qué más? Evitar que los cristianos siguieran haciendo problemas con Roma. Estaba creciendo el cristianismo y ya era un problema. Ya era un problema que había en ese entonces, ¿verdad? Y Pablo, de acuerdo a sus creencias, él estaba haciendo eso, ¿verdad? ¿Qué más quería evitar? Engrandecer, o qué más quería hacer, ¿verdad? Que al hacer todo eso, Pablo iba a ser engrandecido como un fariseo celoso de la ley. Quería traer a los cristianos que andaban en el camino para castigarlos. ¿Por qué lo hacía Pablo? ¿Por qué creen que lo hacía Pablo? Porque era su creencia, ¿verdad? Era lo que él pensaba, era lo que él sabía. Como muchas veces tú y yo pudimos haber hecho anteriormente cosas que no eran acordes a la palabra de Dios. ¿Por qué lo hacíamos? Por ignorancia, por incredulidad. A lo mejor conocías, pero no creías. Y andabas emborrachándote, y en vez de ser una persona que compartía el evangelio, éramos unas personas que compartíamos muerte en vez de compartir vida. Porque aparte invitábamos a otras personas a irnos al ponchis, ¿cierto o no? Sí, ¿verdad? Pero eso fue antes. Amén. Era lo que él hacía. Mira, quiero que vayamos a 1 Timoteo capítulo 1 versículo 13. Aquí lo explica claramente. Capítulo 1 versículo 13, primera Timoteo. Habiendo yo sido, ¿cuándo? Antes. Así espero que todos los que ya estamos en Cristo Jesús, antes, ¿verdad? Que hayamos andado en los ponchis y en todas esas cosas que no le agradan a Dios. Dice, perseguidor e injuriador. Era perseguidor e injuriaba. Decía, ay, sí, ¿a poco sí? Se burlaba de los cristianos. ¿Por qué? Aquí lo dice, mas fui recibido a misericordia. Y esto es muy importante, Lalo, Víctor, allá atrás, Sergio. Esto es muy importante, Luis. Mira lo que dice la Biblia. Lo que tú y yo hicimos en algún tiempo, por ignorancia, por incredulidad. Dice, porque lo hice por ignorancia, en incredulidad, porque no creíamos. A lo mejor venía gente y te hablaba y te decía, ay, sí, hombre, sí, ay, sí, sí. Y le dábamos avión. Pero hoy no podemos salir de aquí sin estar creyendo, porque ya no somos ignorantes, estamos conociendo la palabra de Dios, o ya la conocemos, la palabra de Dios. Pero para que tú y yo podamos en algún momento obrar, necesitamos creerla, no solamente saberla, porque hay mucha gente que lo puede saber, pero si no lo cree, no va a haber ningún cambio en la vida. Y Pablo creyó. Y ya cuando sabemos y seguimos haciendo cosas que no le agradan a Dios,
no nos exime de culpa. ¿A poco si tú vas por la calle y te pasas un alto y le dices al tránsito, ay, es que yo no sabía que el rojo era alto? Te va a decir, ay, sí, mijito, bueno, pues sí, ni modo, ahí para la otra. No, te va a multar. ¿Sí me explico? O sea, la ignorancia no te exime del castigo. Tú y yo sabemos, tú y yo conocemos de la palabra de Dios, pero tú y yo debemos de creerla para poder ejecutarla, para poder hacerla. Déjame decirte que a lo mejor en algunos momentos podemos pensar que no hay perdón de Dios. Yo no sé los jóvenes, ¿verdad? O los adultos que vayamos a ese encuentro que hemos ido y a los que van a ir nuevos, que a lo mejor en algún momento haya pensado, no, es que el pecado que yo hice es tan grande que no creo que Dios me vaya a perdonar. Pablo fue perdonado en ese encuentro que tuvo con Jesús. Y tú vas a ir a ese encuentro, tú vas a ir a ese encuentro, tú vas a ir a ese encuentro donde vamos a encontrar la gracia y el perdón de nuestro Dios. Amén. Dale un aplauso fuerte a nuestro Dios. ¿Qué vemos? Pablo había sido blasfemo, ¿verdad? Se burlaba de las enseñanzas de Jesús. Pablo perseguía y asesinaba al pueblo de Dios. Él tenía cartas, tenía licencia para matar. ¿Se imaginan? Ese era el Pablo, ese es el Pablo del cual estamos hablando. Era perseguidor y injuriador. Aquí lo vemos, ¿verdad? Perseguidor e injuriador. Obvio que antes de llegar a Cristo, ¿verdad? Pero Dios perdonó a Pablo y lo usó poderosamente. Yo no sé cuán avergonzado te puedas sentir tú el día de hoy por alguna situación que hayas hecho. Pero déjame decirte que Dios puede perdonarte, que Dios te perdona. Si te acercas a Él arrepentido y dispuesto para cambiar, Él te va a usar para su reino. Él te va a usar y tú vas a ser un instrumento para el Señor. Amén. Ese es el Dios del cual estamos hablando. ¿Qué nos dice Hechos 22:4? Rápidamente vamos ahí. Mismo libro de Hechos, capítulo 22, versículo 4, dice: perseguía yo este camino hasta la muerte, prendiendo y entregando en cárceles a hombres y mujeres. Otra vez aquí comentando, él era ese perseguidor. Yo no sé de qué manera tú y yo lo hacíamos. A lo mejor no ibas por un cristiano, pero al ser desobedientes a lo que Dios nos manda, nos convertimos en perseguidores del Evangelio, perseguidores de Cristo. Dice Hechos 22:4, ya lo leímos, ¿verdad? Yo era perseguidor, decía Pablo, perseguía yo este camino hasta la muerte, prendiendo y entregando en cárceles a hombres y mujeres. Nada más imagínate a ese Pablo, ¿verdad? Que respiraba, como dice en el versículo 1, amenazas de muerte. Te voy a matar y que te voy a llevar y que si tú sigues así. O sea, ese era el Pablo del cual estamos hablando el día de hoy. ¿Qué nos sigue diciendo, verdad? ¿Qué nos dice la palabra? Vemos aquí la conversión de Pablo como un milagro de la gracia de Dios. Vemos en el versículo 3 de este mismo libro, de capítulo 9 del libro de Hechos, dice: mas yendo por el camino aconteció que al llegar cerca de Damasco, él iba para allá, ¿verdad? Como dijimos en un principio, él iba a Damasco a ir por esas personas que habían huido de Jerusalén, que habían huido como cristianos. Él iba a prenderlos, él iba a darles crán o a traerlos presos. Aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Yo no sé cómo haya sido tu conversión.
Yo no sé cómo hayas llegado a Cristo. Yo sí sé cómo llegué yo. Yo no iba y mataba cristianos literalmente, pero sí hacía muchas cosas en contra de la palabra, mentiras. Y no vale la pena contarlo porque no es para nada bien. Al contrario, ¿verdad? Lo digo que es para gloria y honra del Señor. Antes no sabíamos qué hacíamos. En 2 de Corintios, capítulo 4, mira, vamos a ver del 1 al 4, 2 de Corintios, dice: por lo cual, teniendo nosotros este ministerio, según la misericordia que hemos recibido. ¿Cómo tenía ese ministerio, Pablo? Según la misericordia de Dios. Porque un día Dios te escogió, dice la palabra, desde antes de la creación del mundo. Dice, según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos. ¿Dan ganas de desmayar hay veces? Sí, la verdad que sí. Dan ganas de decir, ya no puedo, porque en el mundo va a haber aflicción. Pero si tú estás en Cristo Jesús, Él va a ir junto contigo y te va a abrazar y te va a decir, vamos para adelante, vamos, síguele, dale, yo voy contigo. Versículo 2, dice la Biblia, antes bien, escúchalo bien, por favor, Víctor, Lalo, allá todos los que están allá de aquel lado, Enrique, antes bien, renunciamos al oculto y vergonzoso, no andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Versículo 3. ¿Estamos ahí? ¿Estamos ahí? Amén. ¿Qué más sigue diciendo? Versículo 3. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, si el evangelio está cerrado, aún encubierto entre los que se pierden, está encubierto. Versículo 4. En los cuales el Dios, y si se dan cuenta con D minúscula, que es el diablo, el Dios de este siglo, lo que decía, muy bien comentaba Aldo la semana pasada, cegó el entendimiento. ¿Sí se entiende qué es cegar el entendimiento? Cuando no entiendes ni papas, está cegado tu entendimiento y tú todavía crees en las cosas pasadas, en las cosas que el mundo te dice, en la ciencia, en el ocultismo, en lo que el Dios con D chiquita quiere que tú hagas. El Dios con D chiquita no quiere, Luis, que tú conozcas el evangelio. Él te va a cegar el entendimiento y no vas a entender. ¿Qué dijo? O sea, ¡ey! ¡Pilas! Tenemos que quitarnos esa ceguera espiritual, como bien decía Aldo, ¿verdad? Estabas compartiendo. Y eso es muy importante. Si no han visto la prédica de Aldo de la semana pasada, se la super recomiendo. Vuélvanla a ver. O si ya la vieron, vuélvanla a ver. Dice que cegó el entendimiento de los incrédulos. Antes así estábamos nosotros. No entendíamos ni papas. Había incredulidad y como incrédulos estábamos cegados en el entendimiento. No entendíamos. Hasta que vino Jesús, lo recibimos, entró el Espíritu Santo a morar con nosotros y empezamos a entender las cosas de la palabra. Porque déjame decirte que esto solamente lo vas a entender si tienes a Cristo en tu corazón. Si no tienes a Cristo en tu corazón, por más que leas, no le vas a entender o te vas a estar durmiendo. O así, o no sé de qué manera, ¿verdad? Pero tienes que entenderlo, tienes que quitarte esa ceguera espiritual. Ahí lo dice la Biblia. Cegó el entendimiento de los créditos. ¿Para qué creen que los haya cegado? ¿Para qué creen que el diablo quiere cegarte tu entendimiento, Daniel? Pues ahí lo dice la palabra. Dice para que no le resplandezca la luz del Señor, la luz del evangelio.
Eso es lo que quiere el enemigo, que tú estés cegado, que no entiendas en tu incredulidad, que no entiendas. Pero hoy esa ceguera va a caer en el nombre de Cristo Jesús. Para que no le resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Esto es Biblia lo que estamos viendo, iglesia. Estamos viendo palabra de Dios. Amén. Vemos aquí cómo Pablo estaba hablando, cómo Pablo decía, cómo estaba. Yo puedo decir, yo estaba igual o peor, no sé, que no entendía. Pero hubo alguien que en realidad te quiere mucho y que te dijo, vamos a la iglesia. No para que oigas un rollo, sino para que veas la luz del Evangelio, para que esa ceguera espiritual se caiga y esa incredulidad que pudiéramos haber tenido pase a ser creyente y que creamos lo que dice la Biblia. Amén. Esto es palabra de Dios, iglesia. Estamos viendo hoy, antes de irnos a ese encuentro, y esta es una palabra, ¿verdad?, muy importante en la cual Dios nos está hablando. El Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz. ¿Qué decía? Pablo vio a Jesús. Pablo vio al Cristo resucitado, y reconoció que Jesús era el Señor. Volvamos de nuevo a Hechos 9, por favor. Ya vimos el 3. Dice, mas yendo por el camino aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de la luz del cielo. Wow, qué impresionante ha de haber sido esto. Él iba a Damasco, él llevaba cartas para darle crán a los cristianos allá, y de repente, se aparece Jesús. Qué impresionante. Yo cierro los ojos y me imagino esa escena, ¿verdad? Dice el versículo 4, y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Yo no sé cómo haya sido tu conversión, pero tú pudo haber dicho, Patricia, Patricia, ¿por qué me persigues? Tommy, Tommy, ¿por qué me persigues? Paz, Paz, ¿por qué me persigues? ¿Por qué sigues haciendo las cosas del mundo? ¿Por qué no cambias? ¿Por qué sigues igual? ¿Por qué me persigues? Déjame decirte, iglesia, que el Evangelio de Cristo está disponible para toda persona y puede ser revelado a todos, excepto al que se niega a creer. Al que se niega a creer no va a haber revelación. ¿Qué es lo que tú tienes que hacer? ¿Qué es lo que yo tengo que hacer? Solamente creer. Dice la palabra en Romanos 19 que si confesamos con nuestra boca que Jesús es el Señor y creemos en nuestro corazón que Dios le levantó de los muertos, seremos salvos. Eso dice la Biblia. ¿Qué te corresponde a ti hacer? Creer solamente. Creer. Es tan fácil que es tan difícil de creer, de hacerlo. Es tan fácil que solamente es creer. Pero hay veces en nuestra maraña mental, ay no, es que si voy a decir que sí, luego ya me van a prohibir tal o cual cosa. Aquí no se prohíbe a nadie nada. Claro, sabemos por experiencia que lo vamos a ir dejando. Muchas cosas que traíamos anteriormente, pero por nuestra convicción
por creer lo que dice la Biblia, por creer lo que dice la palabra. Amén. Satanás es el Dios de este siglo. Su trabajo es, Quique, su trabajo es engañar. Ese es el trabajo de Satanás. Él va a engañar. Y aquellos que no creen serán enceguecidos por él. Segunda de Corintios, capítulo 11, versículo 14 y 15, dice la Biblia. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza. Wow. Te va a venir a ponerte esa farisea por un lado. Te va a venir a poner a ese de pelos pintados que te va a tirar un rollo bien bonito, porque él se disfraza como ángel de luz. Eso es Biblia. Estamos viendo lo que dice la palabra de Dios. Versículo 15, fíjate lo que dice la Biblia, 11:15. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Hay mucho engañador allá afuera. Esto es palabra de Dios. Iglesia, estamos a punto de irnos a un encuentro. Estamos ya a unos días. Pablo le dice, ¿por qué me persigues? Pablo creía que Jesús estaba muerto. Él se dio cuenta en ese momento de su error. Se da cuenta que todo lo que había hecho era contra él. El versículo 4 lo dice. Y cayendo a tierra oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dice el versículo 5. Y él dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Esto lo vemos. Dice en Hechos 26:14, no sé si ya lo pusimos. Hechos 26:14. Si me ayudas, Alex. Dice, y habiendo caído todos nosotros en tierra, oí una voz que me hablaba y decía en lengua hebrea, lo que él hablaba, ¿verdad? Y decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa es dar coces contra el aguijón. ¿Amén? ¿Se entiende qué es eso? ¿Se entiende qué es eso? Se debe de entender, ¿verdad? ¿Qué es coces contra el aguijón? El aguijón es un palo que se usa cuando estás arreando ganado con un pico muy puntiagudo, que con eso los vas dirigiendo el ganado, ¿verdad? Les picas y dar coces contra el aguijón es como si estuviera el palo aquí y aquí estuviera la punta y que me aventara yo mismo para picarme. Dura cosa es estar en contra de las cosas de Dios. Dura cosa es dar coces contra el aguijón. Eso dice la Biblia, eso dice la palabra de Dios. No creo, aunque hay veces pasa, que alguien quiera lastimarse solo, que alguien quiera estar blasfemando, que alguien quiera estar en contra del Evangelio de Dios, el Todopoderoso, el Evangelio de Cristo. Dura cosa es estar en contra de las cosas de Dios. Amén. Pero si tú estás aquí, tú no perteneces ni yo a esto que estamos viendo el día de hoy. ¿Qué más nos dice? Ya estamos casi por terminar. Qué impresión escuchar, ¿verdad? ¿Por qué me persigues? Y ya lo vimos ahorita, ¿verdad? Pablo le creía muerto, ¿verdad? Lo creía muerto, pero estaba vivo, estaba escuchando la voz de Jesús. Cuando hacemos algo, ya lo dije un ratito, en contra de la palabra, estamos haciendo algo similar, persiguiendo a Cristo. Él dijo, ¿quién eres, Señor? Dice, yo soy Jesús, a quien tú persigues.
yo soy Jesús a quien tú persigues. Versículo 6, él, temblando y temeroso, dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Wow, impresionante y rápidamente esa conversión. Cuando tú y yo recibimos a Cristo y entra Él a nuestro corazón, lo primero que hacemos, Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿En qué quieres que sirva? Lavar los baños, órale, yo voy a lavar los baños. ¿Qué quieres que yo haga? Hoy tú te puedes preguntar, ¿qué quieres que yo haga, Señor Jesús? Es tiempo que le preguntemos al Señor. Si aún tienes dudas, ¿qué quieres que yo haga? ¿En qué te quieres que te sirva? Cuando nosotros aprendemos y decidimos hacer eso, es porque estamos creyendo. Es porque ya empezamos a creer, Pati Moncada. Amén. Antes a lo mejor, ¿a poco ibas a estar haciendo lo que haces hoy en el servicio a Dios? No, porque éramos incrédulos y estaba nuestra mente cegada y nuestro corazón. Él, temblando y temeroso, dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes de hacer. Qué impresionante es esa conversión. Después de haber sido ese asesino, ese perseguidor de cristianos para matarlos, para llevarlos a la cárcel, para arrastrar hombres y mujeres y llevarlos a la cárcel, hoy estaba postrado y le estaba diciendo, Señor, Señor, ¿qué quieres? ¿Qué quieres que yo haga? Hoy tú y yo tenemos que tener esa convicción. Si has dudado, hoy es tiempo. Hoy aún es tiempo de decirle al Señor, ¿qué quieres? Señor, ¿qué quieres que yo haga? Versículo 7. Dice que los hombres que estaban con él, dice que se apartaron, ¿verdad? Con Saulo, se pararon atónitos oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Pablo no vio una visión. Pablo vio al Cristo resucitado. Pablo reconoció a Jesús como su Señor, reconoció su pecado, rindió su vida a Él y decidió obedecerle. ¿Qué es lo que tú y yo tuvimos que haber hecho o tenemos que hacer? Repito, reconocer nuestros pecados, rendir nuestra vida a Él y decidir obedecer su palabra. Déjame decirte que la verdadera conversión proviene de un encuentro personal con Jesús. Si tú no has tenido un encuentro personal con Jesús, no hay conversión. Él nos va a guiar a través de su palabra a una nueva vida de relación y de obediencia a su palabra. Amén. Dios derramó su gracia sobre Pablo. Él lo decía con mucha humildad. Pero déjame decirte que hoy nuestro Dios quiere derramar su gracia y su perdón sobre ti. Tres días, dice el versículo 9 del libro de Hechos. Estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. 3 días vas a ir a ese encuentro. 3 días vas a estar en un encuentro personal con el Señor. Yo quisiera que todos aquellos que ya tomaron la decisión de ir a un encuentro pasen aquí al frente. Jóvenes y adultos, hombres y mujeres, los que van a ir de encuentristas, por favor, párense aquí al frente, por favor. Filipenses 3:7 dice la Biblia:
Pásele, mijita linda. ¿Sí? Wow, qué impresionante. Filipenses 3:7. Filipenses 3:7, por favor. 3:7 y 8. Fíjate lo que decía Pablo. Y él había sido un hebreo, y tenía estudios, le había compartido Gamaliel, y tenía un abolengo, tenía muchas cosas en lo natural que eran muy fuertes y muy valiosas en lo natural. Pero mira lo que dice Lalo, lo que dice Pablo en el versículo 7 y el 8, vamos a verlo ahorita. Pero cuántas cosas, dice la Biblia, eran para mí ganancia. Cuántas cosas a lo mejor yo en mi mundo natural antes, para mí era ganancia. Es que yo era gerente de ventas de la marca Mercedes-Benz. Y sí lo era. Pero para mí hoy eso es basura. Pablo decía, cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor a Cristo. Siguiente versículo, dice el 8, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura. Y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Cuántas cosas que anteriormente para nosotros eran tan valiosas, pero hoy las tenemos como basura para estar en Cristo Jesús. Filipenses 4:13 dice la Biblia, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Repitan conmigo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Aquí quédense tantito. ¿Hay alguna persona que venga por primera vez que diga, yo quiero recibir a Cristo? Vamos a hacer una oración todos en general. Me gustaría que los que están atrás se pararan también. Vamos a repetir todos. Ustedes no se muevan, por favor. Repitan después de mí. Señor Jesús, esta mañana yo me arrepiento de todos mis pecados. Te doy gracias que tú moriste en la cruz para el perdón de mis pecados. Hoy decido abrir mi corazón y recibirte como mi Salvador en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. No se muevan. Dale un aplauso fuerte a nuestro Dios. La canción. Dáselo fuerte. ¿Saben por qué? ¿Por qué lo hizo Jesús? Aunque nosotros no lo mereciéramos, lo hizo por amor. Dice su gracia, por su gracia y por su amor. Gracia es un regalo inmerecido. Cuando nadie me ve, cierra tus ojos y entona esta canción. En la intimidad, donde vamos, no puedo hablar. Adora al Señor. Más que la verdad, donde no hay apariencia, donde descubierto queda mi corazón. Allí soy sincero, allí mi apariencia de piedad se va. Allí es su gracia lo que cuenta, tu perdón lo que sustenta para estar de pie. Y no podría
persona que está aquí, Señor. Esa decisión de ir a ese encuentro personal. Yo te doy gracias, Padre. Gracias por cada uno de ellos. Yo los bendigo esta tarde, este día, en tu nombre, Señor. Te doy gracias, Padre. Que no haya ningún impedimento, Señor. Que no haya ningún impedimento, Señor, para que ellos vayan este fin de semana a ese encuentro glorioso contigo, Señor. Que no haya nada ni nadie que interfiera, nada ni nadie. Señor, gracias, Padre. Gracias, Señor. Gracias por cada uno de ellos, podemos Señor. Yo los ser bendigo en tu nombre, Señor. Te doy instrumentos gracias. Gracias, Padre, porque ellos han tomado la mejor decisión esta mañana, Señor, de ir a ese encuentro personal contigo, Señor, donde va a haber cambios, mi justicia, donde va a haber cambios radicales en la vida de cada uno de ellos, Señor. Yo los bendigo en tu nombre, Señor, y declaro en tu precioso nombre que será, Señor, un encuentro glorioso, un encuentro maravilloso, Señor, un encuentro donde veremos tu gloria, Señor, en ese lugar, Señor. Hoy te adoramos y te bendecimos y sabemos que es por tu gracia, que es por tu gracia y por tu amor, porque nosotros no lo merecíamos. Adórale ahí donde estás. En la intimidad, donde no puedo hablar más que la verdad, donde no hay apariencias, donde he descubierto que era mi corazón. Allí soy sincero, allí mi apariencia de piedad se va. Allí es tu gracia lo que cuenta, tu perdón lo que sustenta para estar de pie. Y no podría dar la cara si no fuera porque estoy revestido de la gracia y la justicia del Señor. Si me vieran tal cual soy, se enterarían que es Jesús. Lo que han visto reflejado en mí tan solo fue su luz. Es por tu gracia y tu perdón que podemos ser llamados instrumentos de tu amor. Es por tu gracia, tu perdón, que podemos ser llamados instrumentos de tu amor. Es por tu gracia y tu perdón. Dios derramó su gracia y su perdón sobre Pablo. Él lo decía con mucha humildad, como tú y yo lo decimos el día de hoy. Y el Señor el día de hoy quiere derramar su gracia y su perdón sobre ti. Es por su gracia y por su amor. Si estás parado ahí, alza los brazos al Señor y dile: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Hoy el Señor está hablando a tu mente, a tu corazón, y te dice: ¿por qué me has perseguido? ¿Por qué me persigues? Yo soy Jesús al cual tú has perseguido. Yo soy Jesús al cual tú has sido desobediente a la palabra. Yo soy el Jesús que murió en la cruz, que derramó su sangre preciosa para el perdón de nuestros pecados. Y lo hizo no porque lo mereciéramos nosotros, sino lo hizo por su gracia y por su amor, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Amén. Pueden sentarse, pueden pasar a sentarse. Pueden sentarse, pueden pasar a sentarse. Dáselo fuerte, porque para Él es la honra, para Él es la gloria, para Él es la alabanza y para Él es el poder. Pues terminamos la transmisión
damos terminada esta transmisión, le damos gracias a todos los que estuvieron conectados.